Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. España fue la reina del Pacífico. Conquistó sus tierras y estableció unas relaciones diplomáticas y comerciales con Asia que cambiarían la historia. ¿Qué papel han jugado aquí personajes como Núñez de Balboa, Magallanes y Juan Sebastián Elcano? ¿Es posible que España pudiera haber conquistado China? ¿Se enfrentaron los tercios españoles a los samuráis japoneses? Preguntas como estas vamos a poderlas contestar esta noche y vamos a disfrutar con los invitados que tenemos, que como siempre son de auténtico lujo. Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y miembro corresponsal extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Por otro lado tendremos a Carlos Jesús Pérez Simancas, diplomado en Turismo por la Universidad de La Laguna. Trabaja como guía turístico en las Islas Canarias y aprovecha esa pasión que tiene por la historia y el misterio, sabiendo sacar en cada momento y de cada lugar su parte más mágica, enigmática. Y sin lugar a dudas, tanto Carlos Jesús Pérez Simancas como Esteban Mira Caballos nos van a hacer disfrutar esta noche aquí en el candelabro y vamos a aprender lo que no está escrito, queridos amigos. Además, como siempre, parte del equipo del programa, José Sevilla y Juan G. Caparrós. Dirige y presenta un servidor, Fernando Muyor. Vamos a pasar, antes que nada, a nuestra sección de cine, Habitación 237, con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, esta tertulia que todos estamos esperando. Españoles por el mundo, el Pacífico. Comenzamos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches, un saludo para ti, para tus invitados y para los oyentes y espectadores del Candelabro. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 para ver cómo el cine y las series de televisión han tratado el tema que tenéis cada semana entre manos. En esta ocasión, con los españoles en el Pacífico, estamos
retóricamente hablando, hartos de esas referencias a las heroicas gestas de tantos aventureros y conquistadores, pero también ha habido comportamientos heroicos y dignos de película en épocas algo más recientes. Me voy a referir a dos películas que retratan lo mismo, Los últimos de Filipinas, película del año 1945, y 1898, Los últimos de Filipinas, película del año 2016, por cierto, esta última con banda sonora original de nuestro compatriota murciano Roque Baños. Eso en cuanto a grandes gestas heroicas de españoles en el Pacífico, como es la ubicación donde están las Filipinas. Pero también, y más reciente, una serie que ha llegado a la plataforma de streaming Amazon, como es Sin Límites, una miniserie de 6 episodios, donde se nos cuenta la expedición de Magallanes y Elcano, la primera vez en la que el ser humano circunnavegó el globo terrestre. Y ambas se merecen un lugar destacado, desde luego, en la historia, y el cine y las series de televisión han tomado buena nota de estos ejemplos históricos para ofrecernos productos que, además, en cada uno de ellos se ha aprovechado para vender las excelencias políticas del momento en el que llegaban a la pantalla. En el caso de la película de 1945, de Los últimos de Filipinas, con José Nieto, Manolo Morán o Fernando Rey, año 1945, la Guerra Civil Española había acabado tan solo 6 años antes, ya era el momento también de glosar esos momentos heroicos de una cierta manera que se permitiera también aprovecharlos por la coyuntura política y social del momento. Afortunadamente, cuando en 2016 se estrena no un remake, sino simplemente volver a contar en cine la misma historia, volver otra vez a ese momento en el que en el Pacífico, cuando se van perdiendo las posesiones en las colonias españolas, tiene lugar este célebre sitio en el famoso fuerte de Valer, donde un puñado de valerosos soldados españoles resisten de una manera numantina, por volver también a un antecedente histórico, frente al acoso de una población que lo que está haciendo es desembarazarse del yugo de la metrópoli que hasta ese momento dominaba en la zona. Como digo, en el año 2016, en 1898, Los últimos de Filipinas, en esta ocasión con Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Carra Lejalde, Carlos Hipólito, Eduardo Fernández o Pedro Casablanc, lo que tenemos es volver a contar lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión ya han transcurrido los suficientes años y la situación social y política es tan distinta en España que ya no se le da ese barniz de glorificación, tratando de que todo ese episodio pase a sustentar la pretensión ideológica del gobernante del momento. Pero sin embargo, algo de esto sí que hay, algo de esta cierta relectura presentista en esta serie Sin Límites, dirigida por cierto por Simon West, director de películas como Con Air o Los Mercenarios 2, y protagonizada en sus principales papeles por Álvaro Morte, a quien conocemos sobre todo por La Casa de Papel, Rodrigo Santoro, que lo hemos visto por ejemplo en 300, donde interpretaba a Jerjes, y están también grandes actores como Sergio Peris Mencheta, Adrián Lastra, Pepón Nieto o Bárbara Goenaga. En esta ocasión se nos está contando esta gesta, ya digo, solo 6 capítulos que tiene la miniserie, y si bien es cierto que si lo despojamos del detalle de la fidelidad histórica, la serie desde luego tiene suficientes atractivos como para hacérselo pasar bien al espectador, pero sin embargo, en cuanto ha aparecido alguien con unos mínimos conocimientos de historia, han comenzado a aflorar toda una serie de errores lamentables, porque siempre es sencillo recurrir a alguien que tenga ciertos conocimientos para asesorar en vestuario, en modas, en vehículos, en embarcaciones, en fin, en lenguaje y en todo tipo de circunstancias y elementos, para que la narración no se convierta en algo que, como conozcas algo de la realidad, esos detalles, te saque por incongruente con la cronología de donde se está situando la acción. La gesta heroica en este caso, además, y además con polémicas declaraciones del propio actor protagonista, de Álvaro Morte, él ha querido hacer una reinterpretación en clave de izquierdas de Magallanes. Y, evidentemente, en el año 1519 no existían las izquierdas ni las derechas como las podemos concebir, no ahora, sino en los últimos 100 años. Y además la defensa en este caso, por la polémica que ha generado estas declaraciones de Álvaro Morte, es que así evitaba que alguien que no fuera de izquierda se lo apropiara. Es decir, un poco la excusa para que no se lo apropien los demás es apropiármelo yo,
y tratar de barnizar a un personaje histórico con una interpretación presentista, además cargada de ideología, que sería tan malo hacerlo desde una ideología de izquierda, de derecha, de centro o medio pensionista. No podemos aplicar a un personaje histórico las concepciones actuales y desde luego si lo hacemos corremos el riesgo de falsear la realidad. De todas formas, para que todos estos detalles les dé absolutamente igual, en este caso concreto, en la serie Sin Límites, sí que se puede acercar el espectador, y desde luego aquí se nota que hay presupuesto y que, dejando aparte estas cuestiones de fidelidad histórica, estos detalles, que para el avance de la trama y para el trasfondo histórico, es decir, que no se nos plantea que llegaran a Australia, por ejemplo, ni ninguna incongruencia de ese tipo, pero sí que es cierto que por lo menos a quien no lo conozca le permite, a través de solo 6 episodios, insisto, en la plataforma Amazon Prime Video, descubrir parte de esa heroica gesta que tuvo lugar en el Pacífico. Comenzó en el Atlántico, tuvo lugar en el Pacífico, atravesó el Índico, bordeó África y llegaron otra vez a través del Atlántico, llegaron a España. Y sí que es cierto que de esos 200 y pico marineros, de los que tan solo llegaron 18, nos puede dar buena cuenta la cantidad de avatares que tuvieron que atravesar para llegar con vida en una de las empresas, desde luego, más heroicas, históricas y merecedoras de atención, quizá de un poco más de atención, un poco más de fidelidad histórica, que en esta ocasión. Y es que, Fernando, y con esto me despido, mucho me temo que en muchas ocasiones los comportamientos heroicos del pasado son únicamente la premisa o la excusa para que cada uno pueda contar su película en el presente. Y claro, así nos luce, y precisamente un país con una historia tan rica como la española, pero siempre tenemos películas americanas, británicas, francesas o italianas que nos ensalzan sus grandes gestas y personajes históricos, y nosotros, con este pasado que tenemos encima, cuando lo hacemos es para generar polémica por cuestiones ideológicas. Esto no sé si tiene arreglo, Fernando, pero en cualquier caso, la semana que viene, con el tema que se esté tratando aquí en el Candelabro, se volverá a abrir la puerta de la habitación 237. Muchas gracias por tu invitación y un saludo muy afectuoso. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. Hubo una época en la que España descubrió el Pacífico para Occidente y lo reinó, abriendo una nueva ruta de la seda entre Europa, el Nuevo Mundo y Asia. ¿Qué papel jugaron Núñez de Balboa, Magallanes y Juan Sebastián Elcano? ¿Es cierto que los tercios españoles se enfrentaron a samuráis japoneses? ¿Cómo se desarrollaron los primeros contactos diplomáticos con los países asiáticos? ¿Pudo España conquistar China? Todo esto y más esta noche de la mano de nuestros expertos. Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y miembro corresponsal extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Carlos Jesús Pérez Simancas, diplomado en Turismo por la Universidad de La Laguna, desarrolla su profesión como guía turístico en Islas Canarias, aprovechando su pasión por la historia y el misterio y sabiendo sacar de cada lugar su parte más mágica, enigmática y seductora. Es además un gran divulgador, colaborando con diversos medios de la región y nacionales. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa, a El Candelabro, la tertulia, que todos seguro que estáis esperando
y con unos invitados de lujo, como es habitual que tenemos aquí. Esteban Mira Caballos, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros y con vuestros oyentes. También tenemos a Carlos Jesús Pérez Simancas. Buenas, Carlos. Buenas y un saludo a todos y gracias por la invitación. Nada, si ya sabéis, a ambos, que bueno, que en estos temas siempre que podamos vamos a contar con vosotros, porque vamos, yo creo que los oyentes y nosotros para comenzar disfrutamos y mucho con vosotros, aprendemos muchísimo y bueno, es una maravilla el poderos tener esta noche aquí. José Sevilla. Muy buenas noches y dispuesto a aprender un montón tanto de Esteban como de Carlos Jesús, que son dos cracks en su especialidad. Juanje Cabarrós. Juanje, muy buenas. Buenas noches. Pues nada, aquí dispuesto a vivir una aventura en los mares del sur, ¿no? Qué mejor día que este, ¿no? Pues sí, esta noche vamos a hablar de eso, ¿no? Del mar, sobre todo del Pacífico, del Océano Pacífico, y es que España ahí fue, vamos, reinó el Pacífico y bueno, vamos a profundizar en todo lo que hizo España en el Pacífico y todo lo que el Pacífico también ha sido de bueno para España, ¿no? Porque también hemos tenido aquí a personajes, una vez que se entablaron relaciones comerciales, pues incluso gente del Pacífico que vino a nuestro país, en fin, y trajimos un montón de cosas de aquellas tierras lejanas. Vamos a comenzar entonces con esta ruta de la seda entre Europa, el Nuevo Mundo y Asia. Y bueno, para comenzar, Carlos Jesús, pasó todo por Canarias. Sí, yo creo que si en la conquista de Canarias no se podría entender la gran obra de la hispanidad. Eso es imposible. Creo que fue el primer paso, el primer escalón, ¿no? Para poder llegar primero a América y de ahí de América poder llegar hasta Asia, que era el punto donde se quería llegar, que era la isla de la especiería. Y está claro que Canarias, en este caso, San Sebastián de la Gomera, fue yo siempre cuando tengo algún grupo suelo explicar lo que es el Cabo Cañaveral del siglo XVI, porque de ahí prácticamente salieron exploraciones pues suicidas, ¿sabes? A cara o cruz, buscando nuevas tierras. Por ahí pasaron todos, pasaron desde Colón, Vasco da Gama, por ejemplo, el primer lugar cristiano donde dice que ha llegado a Calicut es la isla de La Gomera, pasa García Loaiza, la expedición, Cortés, Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Ponce de León, todos pasaron por La Gomera y por Gran Canaria y por Tenerife también, las expediciones al regresar. Y creo que eso, sin la conquista de Canarias y sin el asentamiento de Castilla en Canarias, no se hubiera entendido pues eso, que España pudiera haber llegado a las Islas Las Molucas o descubrir Nueva Zelanda y Australia, que fueron descubiertas por españoles, no por Cook. Y una vez que se descubrió Canarias, en fin, ya se establece una ruta por Canarias hacia ese nuevo mundo, buscando ese nuevo mundo, se llega al Pacífico. ¿Quiénes fueron los primeros en establecer esas primeras conquistas, relaciones comerciales, en fin? ¿Cómo comenzó todo esto? Esteban, por ejemplo. Bueno, el objetivo desde siempre era llegar al Pacífico, comerciar con Asia, restablecer esa ruta de la plata, ¿no? Que había caído Constantinopla y desde entonces se había interrumpido esa ruta de la plata, y ese es el objetivo. O sea que nadie se plantea descubrir un continente entre Europa y Asia, ¿no? Y el objetivo, ya digo, de los portugueses, por supuesto, durante todo el siglo XV, y también de los españoles, es conseguir ese paso. Y una vez que llegan allí y se encuentran ese continente y se dan cuenta que es un continente nuevo, siguen con el mismo objetivo. O sea que hay muchísimas expediciones por parte de Hernán Cortés y por parte de muchos otros buscando un estrecho. Están siempre buscando ese estrecho que finalmente se encuentra, el estrecho Magallanes. Lo que pasa es que está demasiado abajo para sus intereses, ¿no? Pero ellos están continuamente buscando el estrecho, y ahí es pionero en ese sentido, pues Vasco Núñez de Balboa, un año clave, cuando en 1513 cruza
del Atlántico al Pacífico, al Mar del Sur, como lo llamaban ellos en esos momentos, ¿no? Esa es la primera fecha clave, la primera vez que los europeos desde el nuevo continente, desde América, pueden contemplar el Océano Pacífico y están ya planteando siempre desde el primer momento descubrir lo que decían ellos en los documentos, los secretos del Mar del Sur, del Pacífico, ¿no? Buscar siempre, un estrecho y qué había más allá del Mar del Sur. En fechas muy tempranas están mandando expediciones a Asia desde la costa pacífica, ¿no? Ya el propio Hernán Cortés, ¿no? Que manda a su pariente Álvaro de Saavedra Cerón en 1527, nada más y nada menos que Asia, se le ocurre, ¿no? Bueno, pues están mandando expediciones desde muy temprano, porque el objetivo era y siempre fue comerciar con Asia, restablecer ese comercio entre Europa y Asia en un viaje, bueno, pues podremos hablar durante esta charla, durante esta hora que estemos hablando del tema, un viaje casi suicida, y que costó muchos tropiezos, muchas vidas, hasta que se consiguió regularizar una ruta que permitió un comercio global, ya en los albores del siglo XVI. Uh-huh. José Sevilla. Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. De siempre, al final el comercio y la riqueza es lo que mueve los intereses comunes. Las especias tenían un valor superior al del oro, es decir, la pimienta valía más que el propio oro. Y tradicionalmente Europa llegaban a través de una ruta que era de la ruta a la seda de la India y llegaban hacia la parte de Extremo Oriente, Palestina, etcétera. Cuando se produce la caída del Imperio Bizantino, esa ruta y ese comercio, esa ruta a la seda y esa ruta a las especias se rompe, porque va a ser un territorio controlado por los musulmanes y especialmente por los turcos, de tal manera que se interrumpa ese flujo de riqueza. Los venecianos van a tener un monopolio de un cierto comercio con Oriente, y ese comercio tiene que ser roto por las nuevas potencias europeas. Y las nuevas potencias europeas a comienzo del siglo XVI pues van a ser España y Portugal. Dado que no pueden ir por la ruta terrestre para comerciar con estas especias, se tiene que buscar una nueva ruta. Anteriormente había existido una circunnavegación a África en la época del Antiguo Egipto, y también Roma había llegado incluso a Canarias a la busca de las cochinillas para la púrpura y todo esto, pero eran rutas que se habían perdido completamente. De tal manera que, como bien ha dicho Carlos, la conquista de Canarias se convierte en la base operativa absolutamente necesaria para poder afrontar el gran viaje hacia el sur, tanto por los portugueses como por los españoles. Y se convierte en un viaje y en una aventura absolutamente suicida. Tenemos que poner, la única cosa equivalente que podemos tener es que alguien despegara en una misión a Marte y no llevara ni radio, ni cartas, ni supiera exactamente dónde va a poder repostar ni lo que va a durar el viaje. Eso sería lo único que podríamos comparar para una persona de nuestro tiempo con la aventura que van a vivir todos estos hombres, y que, por supuesto, no son un mal remedio de Jack Sparrow, tal y como aparece en la serie de televisión que últimamente se está poniendo en televisión, que más allá de hacer justicia a estos valientes, a estos descubridores, a esta gente que se jugaba la vida, los trata desde un punto de vista, a mi juicio, vergonzoso, con implicaciones políticas, y que no hace sino tratar de minimizar la gran gesta que hicieron todos estos marinos españoles y portugueses. Uh-huh. Juanje. Evidentemente estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, y lo que no tengo yo, digamos, bien claro es realmente si cuando empezaron las expediciones, o toda la primera grande de Magallanes, era que realmente asentar la ruta de las especias, no dar la vuelta al mundo. Eso fue, digamos, un objetivo que cuando luego ya el Cano se hace cargo de la operación, es lo que hacen, pero realmente el objetivo que tenía, evidentemente, principal, pienso yo, y si no ahora me lo van a confirmar, esa digamos, expedición suicida, que yo creo que ha habido, yo creo que es la epopeya marítima más grande que ha habido, ¿no? Porque, como bien dice José Sevilla, es que no tenía ni carta, no sabían, o sea, navegaron por sitios que nunca nadie había estado, ni por tierra de fuego. Y realmente yo creo que casi nunca hayan visto ninguno un témpano, para que nos hagamos una idea, ¿no? Realmente es que fueron casi 3 años de navegación, y realmente el objetivo principal era
el conseguir clavo, que creo que el precio de entonces era superior al del oro. Entonces, evidentemente era un viaje suicida, pero tenía el precio de la riqueza y sobre todo el de la gloria. Cuando llegaron a territorios asiáticos, ¿qué se encontraron allí? ¿Y cómo establecieron esas primeras relaciones comerciales? ¿Esteban o Carlos? Sí, bueno, siempre había problema de la comunicación, pero ya lo tenía resuelto Magallanes, que llevaba a Enrique el Malayo, lo llevaba con él, que lo había recogido en una primera expedición, con lo cual le permite en la isla de Cebú entenderse con los naturales. En cualquier caso, es una situación un poquito complicada todo. Hay que tener en cuenta que en primer lugar, tanto Magallanes como Ruy Faleiro habían traicionado a Portugal. Lo sorprendente, para mí, es que no mandasen matarlo, ¿no? Que no mandaran unos sicarios para matarlo, porque se habían llevado las cartas náuticas de Portugal y todo el bagaje de la gran potencia navegante del siglo XV que había sido Portugal, sobre todo con Ruy Faleiro, y Magallanes, que está despechado porque la corona no le da el cargo de piloto mayor. Eso para empezar. Y en segundo lugar, no estaba claro en el Tratado de Tordesillas que las Islas Molucas, que las Islas de las Especias, cayeran en la parte española, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión que quedaba ahí en primer lugar. O sea, no estaba claro. Los portugueses tenían un amplio anclaje allí ya y los españoles no. Por tanto, era un viaje bastante incierto. Y huelga decir, por supuesto, que evidentemente estaban auspiciados por intereses económicos. Pero como dice, no yo, el gran experto en la primera expedición, que da la primera vuelta al mundo, Tomás Mazón, eso solo no puede justificar el impulso. Había también un interés por hacer una machada, por hacer algo, por descubrir terrenos que nunca nadie había antes recorrido. Y bueno, y en el caso, efectivamente, en el caso de la Vuelta al Mundo, pues sí, es ya Juan Sebastián Elcano el que sí que se lo plantea. Inicialmente no, pero al final, cuando está allí ya, él ya sí que decide, no, una se va de vuelta por el Pacífico hacia América, y yo voy a intentar dar la vuelta entera y llegar por África, rodeando África, hasta Sevilla. Y de hecho, cuando llega, lo primero que hace es escribirle al emperador diciéndole la buena nueva de haber dado la vuelta al mundo. O sea, que él es consciente de eso. Lo que sí es importante es destacar eso, la pasta especial de que estaban hechas estas personas, porque sabían que se metían en un viaje a lo desconocido, recorriendo rutas que nunca nadie había circulado antes, y lo hacen con ese espíritu de la aventura, de encontrar, de hacer lo que nunca nadie había hecho antes, mucho más allá del enriquecimiento o de las posibilidades de establecer una ruta comercial con Asia que fuese, bueno, pues muy provechosa para ellos y, por supuesto, para la corona a cuyo servicio estaba. Hay una cosa que ha dicho Esteban y que es importante que tengamos en cuenta, y que las cartas náuticas eran el mayor secreto de Estado que tenía tanto la corona portuguesa como la española. De tal manera que si un barco español o un barco portugués se encontraba con un barco de la otra nación en unas aguas o en unas rutas marítimas que se consideraban propias, tenía que atacarlo, hundirlo y no dejar supervivientes. Es decir, las cartas eran el mayor secreto. Y el punto que permite a los ingleses, al capitán Cook, etcétera, etcétera, todo esto que nos han vendido del descubrimiento del Pacífico, la gran propaganda de Hollywood, la literatura británica, Motín a bordo, todas las que queramos, empieza a desarrollarse exclusivamente cuando los ingleses se hacen con un juego de cartas españolas, porque durante casi 150 años el Pacífico se le llamaba el lago español, para que vayamos teniendo en cuenta el peso que tuvo España en todos estos mares. Yo creo que a raíz de lo que dice José, es verdad que yo creo que el mayor error que ha tenido España en su historia, y a mi juicio, fue que le dejamos el peso de nuestra historia en el siglo XIX y principios del XX a británicos y alemanes, donde prácticamente nos echaron la culpa, toda su basura nos la tiraron a nosotros. Aquellos descubrimientos que como el descubrimiento de América, que ya nos ha llegado hasta ahora, pues se le resta valor, se le intenta ningunear, y luego se va escondiendo pues un montón de
de proezas que se hicieron por parte de marinos españoles. Hay una cuestión, a mí me suelen preguntar, a veces cuando tengo con colegios de niños, bueno, a veces hablamos sobre el tema del Imperio Español. Bueno, cuando hay un mapa en el Museo Militar, claro, yo le explico que España a sus enemigos los mandó hacia los polos, todo lo que era tierras fértiles y ricas era controlado por españoles. Mandaron a ingleses y alemanes hacia Canadá. De hecho, hubo presencia española en Alaska para controlar a los rusos, tenerlos allí controlados. Y luego en el Pacífico, digo, España no iba a, porque primero no tenía personas y tampoco iba a ser un control o un esfuerzo migratorio a islas pues perdidas que solo eran cocoteros, que son donde van los ingleses. Piensa que los mandamos a Australia, que en Australia prácticamente no hay nada, ni Nueva Zelanda. Todo lo demás era controlado por los españoles. ¿Qué pasa? Que eso no se cuenta. Lo que se cuenta es que somos muy malos, que hemos sido muy malos. Y cuando digo somos, aquí en Canarias hay una línea de pensamiento como que eso lo hicieron otros. No, eso sí ha sido la península. No, fuimos todos. Que Canarias también fuimos para allá y también estuvimos en las Filipinas. Que en Luzón, en la isla en el norte, se venera a la Virgen de Candelaria y es porque allí fueron inmigrantes canarios del siglo XVI al XVIII. Entonces, eso es así. Yo creo que le dejamos nuestra historia a ingleses y alemanes y en estas estamos. Ahora, como bien decía José, ahora cuando tengamos que nombrar a Juan Sebastián Elcano, le tendremos que llamar camarada Elcano, ¿no? Por lo visto el hombre, pues, se adelantó a Karl Marx y a Engels porque era de izquierda. Vamos. Bueno, pues volviendo otra vez a lo que es esta ruta comercial, ese trasiego de mercancías que comenzó con Núñez de Balboa. ¿Qué es? O sea, ¿cómo cambió nuestra vida una vez que comenzó todo esto en cuanto a nuevos productos de alimentación, tejidos, gastronomía? ¿Nos podéis detallar algo, Esteban? Bueno, sí, en muy pocas décadas el mundo cambió completamente. O sea, un comerciante, digamos, de Toledo, que difícilmente iba a la Feria de Medina del Campo en 1530, en 1560 o 1550, 1560 estaba comerciando con todo el mundo, ¿no? Realmente el mundo cambió en muy pocas décadas, ¿no? De un continente muy reducido, Europa, bueno, pues pasaron a comerciar entre Asia, Europa, África y América, ¿no? Y por tanto un trasiego global de mercancías, de personas, de ideas, porque es importante decir esto, no solamente las simples especiarías, que no, la cultura asiática influye muchísimo en la cultura española y la española en la asiática. Hay un trasiego global. La plata se fuga. Uno de los grandes problemas que tiene España es que la plata se nos va para Asia. ¿Por qué? Y además tiene que haber leyes continuas para limitar eso, porque la plata en vez de venir a Europa iba a China, porque los chinos tenían casi de todo y prácticamente lo que más se llevaba era plata mexicana. Y en cambio ellos sí que aportaban muchas cosas. Es curioso ver en los testamentos, en los inventarios post-mortem españoles, en los archivos de protocolos, yo me los encuentro, cómo hay enseres de Asia muy pronto, en los años 50, en los años 60, hay enseres que vienen de allí, desde mantones de Manila, por supuesto, pero porcelanas, se hacen famosas, los riquitos, la gente bien de España, pues le gusta tener una porcelanita china, hay muchísimos elementos culturales que llegan aquí y hay un trasiego continuo, ya digo, de mercancías, de personas, las embajadas, ¿no? Llegan embajadas, ¿no? Sevilla es la metrópolis del mundo en esos momentos. Llegan embajadas persas, embajadas armenias, embajadas japonesas, ¿no? Podemos hablar luego si queréis de ellas, ¿no? Embajadas japonesas que dejaron familias actualmente en la propia Sevilla, ¿no? Estoy pensando en la familia Japón-Sevilla, al famoso árbitro José Japón, árbitro de primera división. Pues ese es descendiente de esa embajada
de Asecura, que llegó en 1614 a Coria del Río de Sevilla, y muchos se quedaron. De hecho, Esteban estuvo el emperador Hirohito en su última visita, digamos, oficial, fue hace 5 o 6 años, en Sevilla, y fue, digamos, a verlos. Se Sí, recordará. y he leído que han nombrado al árbitro, a José Japón Sevilla, le han nombrado cónsul honorario de Japón en Sevilla. Pues ese es descendiente directo de aquellos japoneses que llegaron en 1614. Y la familia Japón, bueno, no sé si conocéis, en Sevilla es amplísima, una familia muy grande, Sí, Japón en Sevilla, y además de gente salió el emperador, por lo menos había 100 personas o más, o 150 o más, Sí, y los hay en Coria del Río, en Japón. Lo que quiero decir, y con esto concluyo, que ese trasiego, bueno, pues fue impresionante, de personas que iban allí, de asiáticos que venían para acá, de mercancías y de ideas, un influjo a escala planetaria, ¿no? O sea que España fue pionera en la globalización del mundo, por supuesto. Hay que tener en cuenta una cosa para nuestros oyentes, por si no lo saben, que es que la ruta era de España o de Portugal por el sur de África, hacia la India, Filipinas, fundamentalmente, y luego que se iba de Filipinas hacia México, porque los buques de vela no podían hacer el recorrido al revés, tenían que ir a hacer esa ruta, de tal manera que ahí viene la famosa cita sobre el galeón de Manila, que era donde se recogía todo, iba a México, y luego al Pacífico mexicano, y luego por tierra iba hasta el Atlántico mexicano para volver nuevamente con la flota de Indias. Para que nos hagamos una idea de ese círculo de navegación que se hacía, no se podía hacer en sentido contrario. Sí, pero bueno, como vamos ahí hablando un poco a salto de mata, hay un detalle simplemente muy importante que no hemos comentado, a lo mejor lo vamos a comentar más adelante, que es el año de 1565, cuando Andrés de Urdaneta encuentra en Tornaviaje. Eso fue clave, porque el problema que tenía España era el siguiente, que España por África no podía ir, eso estaba en manos de los portugueses. Por tanto, tenía que ir por América, pero desde América se podía llegar a Asia, pero no se podía volver, porque no se había encontrado la ruta. De hecho, Álvaro de Saavedra Cerón, cuando va en el 27, no encuentra la ruta de vuelta, otras expediciones posteriores tampoco, y por tanto es clave ese año de 1565, cuando Andrés de Urdaneta se da cuenta que hay que subir más al norte, hasta el paralelo 41, latitud norte, coger la corriente de Kurosibo y volver a América, ¿no? Por tanto, ahí es cuando España le empieza a ver posibilidades a Asia. Antes no, y de hecho, prácticamente en el Tratado de Zaragoza de 1529, España había renunciado prácticamente renunció oficialmente a las Islas Molucas y prácticamente tenía el comercio muy marginal con Asia, porque realmente si por África no podíamos ir y desde América podíamos ir pero no podíamos volver, pues realmente era complicado. Cuando España le dio una viabilidad a ese comercio con Asia, fue a partir de 1565, que es precisamente el año en el cual, como bien dice José Sevilla, creo que empieza el galeón de Manila, regularmente ya desde 1565 hasta 1815. ¿Y cómo fue ese primer contacto? Me refiero, de la misma forma que se conquistó América, no me imagino yo entrar así, que los españoles entraran así en China, por ejemplo. Bueno, ¿o fue más diplomático, más...? Efectivamente, con China nunca hubo demasiados problemas. Con China no... hubo un problema con los piratas chinos, pero ojo, no eran corsarios, eran piratas. Piratas chinos, como el famoso Limaón, Chengón, una serie de piratas que hicieron estragos. Incluso Limaón sitió Manila entre 1574 y 1575 con 4.000 hombres. Y Manila la defendió el gobernador, creo que era Guido de Lavacares, con 150 hombres. Pero claro, era defenderte o morir, y al final consiguieron rechazarlo, ¿no? Tuvo muchos problemas España con los piratas chinos, pero China también los tenía. Y piratas japoneses también, ¿no? Los antiguos samuráis. Totalmente diferente. Con Japón había guerra, y de hecho Japón mandó expediciones y tomaron Luzón, por ejemplo. Y tuvo que haber una expedición desde Manila para conseguir echar a los japoneses. Con Japón había rivalidad, pero ya rivalidad nacional con Japón y con los holandeses, ¿no? Que también tenían las armadas por allí. Eran los grandes enemigos de España. Los chinos no. Los chinos tenían buena relación con España y eran piratas chinos que también hostigaban a la propia China. De hecho, hubo un acuerdo entre China y el gobernador de Manila para que si prendían al pirata Lin Fen, que estaba causando estragos también en las costas de China,
le iba a ceder una concesión como Macao, tipo Macao a España en China. Lo que pasa es que al final no lo consiguieron capturar, pero realmente con los chinos no hubo demasiados problemas. Y por cierto, podemos hablar si queréis de eso, hubo no uno, ni dos, ni tres, muchos proyectos para conquistar China por parte presentados a Felipe. Háblanos de eso. ¿Y quién encargó esto de conquistar China? Hay muchísima documentación, muchísimos proyectos, y existe documentación en el archivo de Simancas y en el archivo de India. Muchísimas personas que solicitaron a Felipe II tomar China. El primero de ellos, Miguel López de Legazpi, fundador de Manila. Ese fue el que plantea el primer proyecto. Los jesuitas se lo plantearon también, hay documentación oficial, distintos clérigos de distintas órdenes religiosas con el objetivo de evangelizar, y también gobernadores de como Francisco de Sande, por ejemplo, planteó un proyecto que se conserva en el archivo de Simancas. Diego García de Palacios, por ejemplo, este era un oidor de Guatemala que planteó conquistar China desde Guatemala. Él se comprometía a crear una gran armada de allí y desde allí conquistarla. Francisco de Sande la plantea desde Perú, que se haga desde Perú. Y Santiago de Vera, por ejemplo, otro gobernador de Filipinas, lo plantea desde la propia España. Y Felipe II responde a todas esas propuestas hasta 1588. Cuando pierde el Invencible, nunca más responde ya. No responde a esos proyectos, pero los que sí respondió, sabemos por qué no se metió Felipe II a conquistar China, que por cierto, dicho sea de paso, hubiera cambiado la historia del mundo, pero evidentemente, ¿no? El problema que planteaba Felipe II, primero decía que las distancias, que había una distancia muy grande para tener una presencia considerable de España allí, y después alega una razón muy curiosa. Él decía que territorios tenía muchos y que ya le costaba defenderlo, que para qué quería tantos territorios más, ¿no? Fue otra de las respuestas que dio Felipe II, y también planteó que no quería molestar tanto a los portugueses, que pensaba que le podía sentar mal a Portugal, y por tanto, un poco por eso, pues decidió finalmente desistir de esos proyectos. Y por cierto, el gobernador de Filipinas, sin permiso de Felipe II, en 1596 decide por su cuenta ocupar Camboya. Lo que pasa es que lo hace muy mal planificado y al final lo rechazan y se terminan que volver. Y una cosita más con respecto a lo de China. ¿Podía España haber conquistado China? Perfectamente. Sí lo podía haber conquistado perfectamente, porque China, lo dicen todos los cronistas y todos los religiosos que había por allí, no eran belicosos, no eran gente de armas, decían ellos, y de hecho los mongoles a mediados del siglo XVI, con unas cuantas hordas mongolas, llegaron a la propia Pekín, entraron en Pekín. O sea que probablemente el problema no era tanto tomarlas, España la podía haber tomado, sino un poco mantenerte, ¿no? Eso hubiera sido bastante más complicado. Pero en cualquier caso, es obvio que de haber emprendido esa empresa Felipe II, o incluso Felipe III, que también se lo propusieron, pues hubiera cambiado la historia, ¿no? Aunque hubiera sido solamente el intento y el mantenimiento de España o la permanencia de China en el imperio, aunque fuera por 2, 3, 4 años, ¿no? Pero realmente hubiera sido un cambio radical en la historia, con total seguridad. Pues eso sí. Hay una cita, que creo que era un cardenal francés de comienzo del siglo XVII, que dice que lo único que evita que España conquistase el mundo era nuestro escaso número, porque España tenía un peso demográfico mínimo en relación a Francia, la misma Inglaterra o los Países Bajos. Y de hecho es necesario tirar de distinta gente, de tal manera que parte de las tropas que combaten contra los piratas chinos en Cagayán y todas estas historias, había mexicanos tlaxaltecas, había peruanos, había andaluces, había extremeños. Es decir, cuando se habla de una colonización española terrible y tal, se olvida de que el imperio español era un imperio integrador, de tal manera que todos los territorios que eran ocupados por España eran España, no eran colonias. Sí, y bueno, una cosita más, tampoco quiero acaparar el protagonismo. Yo siempre digo, de acuerdo con José Sevilla, y lo digo siempre y lo he puesto por escrito en libros míos, que el mayor problema de España era un problema demográfico. España, el problema que tuvo para dominar el mundo, que no tenía potencia demográfica para ello, por eso tuvo que centrarse en territorios determinados. Y está muy claro, esto que dicen los ingleses, bueno, cuando España quería, llegaba y tomaba el territorio. La Tortuga la tomó 20 veces, llegaba y la tomaba,
pero después no era capaz de dejar 500 personas allí, un retén de 500 personas, por lo cual a los 3 años volvían otra vez los corsarios. O sea que España se le meten en la Guayana, se le meten en Belice, se le meten en Norteamérica, en Canadá, porque España no tiene potencial para poblar eso. Ese es el gran problema que tuvo siempre España, ¿no? Y, por supuesto, uno de los remedios que usó fue el mestizaje, ¿no? Eso sí, es una de las grandes características del Imperio Hispánico, el mestizaje y la evangelización, que no hicieron otros, ¿no? Eso por supuesto. Claro, yo creo que también, al hilo de lo que comentaba Esteban, es verdad que cuando España toma las Filipinas, es verdad que tiene un control geopolítico, geoestratégico enorme en toda la zona. Puede enviar barcos o expediciones a todo lo que es el sureste asiático y aquí en Japón. Y hace poco leí que España y China pues tienen uno de esos tratados de amistad más longevos, porque España nunca atacó a China, ¿no? No fueron... no fueron enemigos en el sentido de como pudo haber otra potencia, que sí lo fue con los japoneses, ¿no? El más caso más famoso es Cagayán o la defensa de Manila, donde se las tuvieron tiesas con Japón. Pero es verdad que España, al tomar las Filipinas, y yo creo que controlan una zona y tenían vigilado pues a sus principales rivales, que eran portugueses y holandeses al sur, japoneses los tenían al norte, y lo que facilitaba que la retaguardia la tuvieran pues más o menos segura para ese galeón de Manila. Y otra cosa, el Urdaneta, que por cierto pasó por La Gomera también, salió hubo expediciones que desde época de Cortés quisieron mirar hacia arriba, hacia Norteamérica por el Pacífico. La primera expedición y el primero europeo que pone un pie en la costa oeste americana fue un español, que por cierto tiene en Santiago una estatua con las armas de Portugal, y es un error, porque Cabrillo es español, se ha demostrado documentalmente que nació en España y no en Portugal, y que gracias a esos descubrimientos se pudo triangular, ¿no? De subir hacia un paralelo mucho más al norte para poder descender hacia América, ¿no? Y de ahí que Los Ángeles, San Francisco, Los Ángeles, San Diego lleven nombres, Oregón, por ejemplo, lleven nombres españoles, porque allí había presencia, y en Vancouver había presencia española en toda esa costa. Juanje. Yo realmente estoy, digamos, disfrutando de todo lo que estoy escuchando, porque realmente es un rigor histórico grande, y sobre todo que, digamos, que es verdad, ¿no? Este robo, digamos, que nos han hecho de siempre de falsear la historia. Pongo un ejemplo muy breve, pero muy, muy claro. Si tú vas a visitar la Torre de Londres, te hablan de un tal John Hawkins. Según ellos, fue el que introdujo el tabaco en todo el mundo, cuando se sabe que fue algo que empezó, digamos, España a comercializar. Sí es cierto que en principio el tabaco se mascaba. Los primeros en encenderlo fueron los holandeses, pero quien introdujo, entre otras cosas, el tabaco en toda Europa fue, digamos, España. Los ingleses ya se lo atribuyen a todos los turistas cuando vas allí, digamos, esto directamente, ¿no? Y sobre el tema de borrar la historia, todo esto viene del tema de los idiomas. Lo primero que hizo, digamos, Estados Unidos cuando conquista Filipinas es prohibir en la clase el castellano. Yo cuando era joven siempre se oía, dice que la gente mayor en Filipinas hablaba castellano y los jóvenes inglés. Ahora creo que ya prácticamente nadie en Filipinas conoce, digamos, el castellano, porque ya hace 122 años o 24 años que nadie, digamos, lo puede estudiar en clase, se puede, digamos, escolarizar. Lo digo porque algunos, cuando hablan de que no pasa nada si se prohíbe un idioma, ahí está, digamos, claro. En Cuba y en Puerto Rico no se les, digamos, ocurrió, porque era prácticamente imposible prohibir, digamos, el castellano, pero en Filipinas los americanos lo que hicieron fue eso, imponer el inglés, y ahora mismo, pues, en Filipinas es el idioma, digamos, oficial. Me comentabas fuera de micrófono, Juanje, que ahí en Filipinas, precisamente tras la conquista, el 90% de los españoles se quedaron allí, no querían volver a España. Sí, bueno, eso es bastante curioso.
el famoso Tratado de París, cuando ya España entrega a Filipinas, Puerto Rico, Cuba y la isla de Guam, se dice que, bueno, que se da, digamos, permiso a que la tropa reembarque, digamos, y vuelva, ¿no? Pero hubo algunos soldados que se quedaron. Se calcula que prácticamente casi un 40% del total de la tropa en Cuba, pues, digamos, volvió, digamos, o mejor dicho, se quedó en Cuba y el resto volvió, pero cerca del 90% de la tropa en Filipinas se quedó. Dijo, si estoy mejor en Filipinas que aquí, digamos, aquí en España, ¿no? Se quedaron, digamos, el amor por las mujeres filipinas, por la cultura filipina, evidentemente podía más que regresar a una España que estaba en una, digamos, inmersa en una crisis profunda, ¿no? Es curioso porque realmente es que hablo del 90 y tantos %, se habla de que la tropa se quedó allí, o sea, se quitaron directamente los uniformes, por llamarle de una forma, y se quedaron allí. O sea, una cosa bastante curiosa, ¿no? Sí, pero fíjate, hay una cosa que se desconoce, o la gente desconoce en general, que es que en los 5 primeros años tras la independencia de Filipinas y la ocupación norteamericana, los americanos matan entre 1,5 millones y casi 2 millones de filipinos. Y de hecho, el máximo líder independentista de Filipinas, cuando se produce la muerte de Alfonso XIII, se presenta en la catedral mayor y reconoce que se han equivocado. Es decir, luego hay otro ejemplo de cómo se busca destruir el pasado español, que es cuando ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, al final de la misma, los americanos destruyen totalmente la Manila Vieja, arrasando los restos que quedaban de la Manila colonial, ¿no? Como una forma de acabar un poquito con la herencia española. Pero en lo que comentaba Carlos con China, hay que tener en cuenta que la introducción de la plata española y del real de A8 es lo que permite modernizar la economía china. El patrón económico que había en China hasta la llegada de la plata española era fundamentalmente el arroz, lo cual limitaba en gran medida los intercambios comerciales. Y es esa plata española y ese real de A8 la moneda que se convierte en el patrón monetario internacional durante varios siglos, hasta tal punto que no tenemos que olvidar que el símbolo del dólar proviene de las monedas españolas y que hasta prácticamente comienzos del siglo XXI, en torno hasta el año 2001 o 2002 aproximadamente, la bolsa de Nueva York subía en múltiplos de 8, en base a la moneda española del real de A8. Se decía eso, ha subido 3 y 1 octavo, 3 y 2 octavos, etcétera, como símbolo del poderío y del recuerdo de nuestra propia moneda y del poder comercial que se llegó a tener en todos estos tiempos. Se me está viniendo a la cabeza precisamente en otros programas que hemos hablado de esto, el hecho de que los templarios parece que llegaron también a China, ¿no? El temple tuvo conexión a través de la ruta de la seda y tuvo conexión con grupos interesantísimos, sufíes, etcétera y tal, y puede que se extendieran ligeramente por la ruta de la seda, pero no existe ningún tipo de evidencia de que llegaran a China. Curiosamente, sí se han encontrado en un castillo japonés, se encontraron hace unos años en unas excavaciones monedas romanas que provenían a través de la ruta de la seda, que habían llegado al Japón feudal del siglo XV al siglo XVI, pero era una simple curiosidad, ¿no? Una cuestión absolutamente marginal. Del temple se le han puesto un halo de misterio, de mística, de todo lo que se quiera, que excede con mucho lo que fue su realidad y que por otro lado ha opacado gran parte de la obra de la orden. ¿Podríamos concretar más en cuanto a qué productos se han traído de allí, por ejemplo? Bueno, evidentemente durante toda la Edad Moderna se estuvieron trayendo productos finos, ya digo, porcelana fina, pero también marfiles. Por ejemplo, se puso de moda que las iglesias con más prestancia pues tuvieran crucificados en marfil, por ejemplo, de fabricación filipina. O sea, por tanto, muchos productos que llegan a España en las iglesias, en las casas nobiliarias, bueno, también productos americanos, ¿no? Como los cuencos de plata con un coco engarzado en plata, ¿no? También se encuentran muchísimo los inventarios, los mantones de Manila, tantas y tantas cosas asiáticas que se hacen nuestras en la Edad Moderna, ¿no? Que la gente considera como nuestro y son de origen
de origen asiático, ¿no? Aparte, por supuesto, de las especias y de la laca que empiezan a circular en todo el mundo, ¿no? Pero, por tanto, ahí hay, ya digo, un bagaje importante, un influjo importante de Asia en Europa y de Europa en Asia, ¿no? Y con el intermediario de América, ¿no? Incluso, bueno, pues en Asia es verdad que a partir de la independencia en Filipinas, pues los americanos hicieron una auténtica barbaridad. Pero bueno, tampoco están eliminadas todas las bases, digamos, de lo que España hizo durante tantos siglos, ¿no? Ahí está el idioma criollo, ¿no? Y tantas palabras que tienen ellos de origen hispánico, ¿no? Con ese idioma inglés que les obligaron a hablar a ellos, ¿no? Pero siguen manteniendo muchísimas... Esteban, disculpa, Esteban, cuando se habla de... ahí creo que es oficial el inglés y dicen también el filipino, pero el filipino que es una mezcla de criollo, español, que el filipino que es una lengua, digamos, el tagalo, ¿no? El tagalo, pero además hay distintas zonas en Filipinas, pero hay algunas zonas que yo he leído una conferencia de un misionero actual que estuvo allí, que contiene muchas palabras españolas, ¿no? Depende del dialecto, unas más y otras menos, pero palabras españolas, restos españoles, restos de fortalezas, incluso tienen cierta reminiscencia del cristianismo, ¿no? O sea, que todo eso de alguna forma lo llevó España, ¿no? O sea, siguen habiendo mucha cultura popular religiosa que siguen teniendo, rezando, digamos, a santos cristianos, ¿no? Por tanto, ahí hay un bagaje, digamos, espiritual, religioso, cultural, lingüístico, arquitectónico, porque siguen quedando restos de muchas fortalezas y de muchas misiones que estaban allí establecidas, ¿no? Y por tanto está ahí. ¿Que los americanos se han encargado de borrarla? Bueno, pues yo creo que también debería estar la labor de España para tratar de recuperar eso, ¿no? Y de recuperar, bueno, mucha parte de lo que es la cultura de Filipinas, la cultura asiática, en la que España tuvo mucho que decir, ¿no? Yo creo que, y es muy importante decir una cosa, los estudios sobre el Pacífico han estado ajenos en la Universidad Española hasta hace nada. Ahora creo que se creó una cátedra en alguna universidad de estudios sobre el Pacífico, ¿no? Y creo que en el Instituto Elcano también tienen algo, pero hasta hace muy poco los estudios del Pacífico no se estudiaban en la Universidad Española. No había nada, ni había cátedras, ni había titularidades sobre el tema del Pacífico. Yo creo que España es una asignatura pendiente que tiene, retomar los estudios sobre la historia del Pacífico, donde España tuvo tanto y tanto protagonismo en los primeros siglos, ¿no? A la pregunta de Juan G, había un idioma, que era el idioma popular, que era mezcla de tagalo y castellano, y la palabra nos va a sonar a todos, se llamaba el chabacano. El chabacano era la mezcla de tagalo y castellano que se hablaba en las clases populares, y a nosotros nos ha llegado esa palabra como un lenguaje un poquito vulgar, así, sí. Poco formal, ¿eh? La palabra chabacano viene de allí precisamente. Y aparte también, cuando la presencia española en las Filipinas, simplemente decirle a los oyentes, cojan un mapa mundi y miren la cantidad de topónimos españoles que hay en todo el Pacífico, ¿no? Hubo una presencia, y como bien decía Esteban, hemos hecho eso. O sea, España se ha olvidado su historia, y la historia que se da se pisotea cuando prácticamente los norteamericanos, cuando llegan a Filipinas, ven una sociedad, había registro de la propiedad, había justicia, había, digamos, en Manila, las grandes ciudades estaban bien cohesionadas, no eran ciudades donde se vivía pues en una especie de apartheid. Y eso, creo que eso va a ir también de cómo también los norteamericanos, por ejemplo, conquistan en Estados Unidos, ¿no? Van hacia la zona, primero que eran españoles, y prácticamente había habido un gen civilizador, se había civilizado. De ahí que cuando llegan los americanos, los primeros que caen son los sacerdotes, los curas católicos, que eran los que la Iglesia Católica era la que sigue manteniendo pues la unidad de Filipinas prácticamente. El catolicismo, de hecho, bueno, allí en Filipinas se implantó, vamos, que de hecho a día de hoy incluso hay celebraciones
cristianas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Por ejemplo, esta de Semana Santa, donde Semana Santa. los crucificados la Semana son Santa reales. En Es Filipinas es increíble. también tremenda, ¿eh? La Semana Santa en Filipinas es, yo creo que es el país que tiene, digamos, 100 millones de habitantes más cristiano del mundo, ¿no? Junto con México, por recordar. Uh-huh. O sea, que es un país eminentemente, digo, cristiano. Es más, creo recordar que uno que no es santo, pero el santo, digamos, oficial de Filipinas fue un misionero español que enseñó la guerra de guerrillas a la guerrilla filipina cuando los japoneses invadieron y masacraron a los filipinos. Creo que era el padre Alonso, que había sido capellán y que evidentemente por eso la Iglesia se escuda en que utilizó la violencia cuando no era su fin, y claro, cuando lo cogieron los japoneses creo que le enterraron vivo, pero lo quieren canonizar, digamos, la Iglesia filipina, pero Roma evidentemente por el tema de que utilizó en teoría la violencia, pero es para ellos un santo divino porque fue realmente quien les enseñó a luchar, porque claro, allí, como bien se sabe, Japón no es que digamos invadía, masacraba directamente al pueblo filipino, niños, mujeres y hombres, ¿no? Uh-huh. Pero fijaros que en Filipinas, curiosamente, el mayor problema que tuvo la presencia española hasta el último momento fueron, curiosamente, en la isla Mindanao los musulmanes, los moros de Mindanao. De tal manera que el ejército español participa durante prácticamente todo este tiempo, incluido bien avanzado el siglo XIX, tiene que estar combatiendo con unos medios tremendamente limitados contra este frente moro de Mindanao, que todavía sigue combatiendo, de hecho todavía el gobierno filipino, y que se llegan a dar circunstancias tan curiosas, como bien cuenta Carlos Canales en uno de sus libros, como que algunas pequeñas unidades de la Guardia Civil, y se comenta, por ejemplo, un sargento de la Guardia Civil que no tenía ninguna tropa a su servicio, tuvo que reclutar cortadores de cabezas, los alistó en la Guardia Civil para combatir contra estas guerrillas musulmanas durante el siglo XIX, ¿no? Imaginaos la situación cuando se acusa a España y tal, de un sargento de la Guardia Civil mandando una tropa de cortadores de cabezas. Resulta como poco especialmente cinematográfico para poder sacarlo. Y sin embargo, todas estas luchas han sido glorificadas por los norteamericanos en películas, por ejemplo, una de Gary Cooper que se llama Cuando el juramentado ataca, en el cual están los bravos marines defendiendo a los filipinos frente a todos estos musulmanes fanatizados de Mindanao, ¿no? Es decir, cómo nos dan la vuelta a la historia, nos roban la cartera y encima consiguen que tengamos complejo. Y como bien dice Carlos Pérez Simanca, si alguien sigue un mapa de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar cuenta que la campaña del Pacífico, la inmensa mayoría de las islas donde combaten los americanos con los japoneses, son islas españolas. Guam, las Marquesas, Filipinas, etcétera, todo el Pacífico tenía nombre español. Midway, José, Midway también, creo. Midway también fue ocupada por España, es decir, todo el Pacífico, toda la Segunda Guerra Mundial se libra prácticamente en el Pacífico sobre territorio que 50 años antes era España. La batalla del Guadalcanal también, la famosa batalla del Guadalcanal, con un nombre español. Guadalcanal, o sea, todo. Yo tengo una ruta, hay un viaje en Tenerife que lleva al turismo del inserso por las playas de Tenerife. Cuando llegamos al Médano, yo explico que ahí sale pues Magallanes, ¿no? La expedición de Magallanes, explico por qué eligió el Médano, porque allí no había nadie y él tenía miedo de que al llegar a algún puerto castellano, Juan de Cartagena le hiciera alguna treta y fuera detenido, y por eso lo hace allí. Pero claro, cuando yo le explico, porque hay un mapa allí, le digo, bueno, imagínense, esta gente sale desde Tierra del Fuego en América en línea diagonal hacia Filipinas. Le digo, piénsenlo, no se tropiezan con ninguna isla. Digo, el punto Nemo, ese que es famoso, que está ahí remoto,
por ahí pasaron expediciones españolas, algunas llegaron en aquellas condiciones y las que no, pues se han perdido. Digo, eso hizo que, bueno, que España pues prácticamente controlara el Pacífico, porque dejaron sus huesos un montón de gente. O sea, que haya llegado a Guam, por ejemplo, que fuera española, o las Marquesas o las Carolinas, también se descubrieron las Hawái. Lo que pasa es que se mantenía como información secreta dentro de los mapas, al igual que las tierras de Australia, y todo lo que era la costa norte se sabía perfectamente porque habían llegado buques españoles a cartografiar, igual que los portugueses. Pero esa gesta, ¿no? Esa gesta que ahora mismo estamos celebrando ese 500 aniversario, que está pasando sin pena ni gloria, donde no hay, pues yo creo que no hay un interés de explicar la proeza que es atravesar el Pacífico y llegar de una pieza, porque se llegaron gente, y creo que eso da la importancia, y volvemos a caer en que no damos nosotros importancia a nuestra historia y no esperemos que alguien de fuera nos la dé. Y bueno, hay que destacar también la cantidad de gente que murió en ese intento, ¿no? Cantidad de expediciones, de navíos que desaparecieron para siempre, ¿no? Yendo en esa ruta. Estoy pensando en Hernando Grijalva, pero también, por ejemplo, ahora está muy de actualidad porque acaba de salir un libro de la carabela San Lesmes, ¿no? Por ejemplo, la carabela San Lesmes se perdió para siempre, desapareció, nunca más se supo, pero parece que hay indicios de que llegaron a Nueva Zelanda, ¿no? Y de hecho, bueno, se habla que cuando llegaron posteriormente allí se encontraron una tribu mucho más blanca, probablemente fruto del mestizaje con esos españoles que aportaron allí, Francisco de Oces, que la capitaneaba, y por lo visto conocían el misterio de la Santísima Trinidad cuando llegan allí, cuando por primera vez llegan allí los ingleses a Nueva Zelanda y conocen el mito de la Santísima Trinidad, y hay una población nativa que es especialmente blanca y se piensa que es por el cruce que tuvieron esos españoles, que por cierto se han encontrado cañones cerca de principios del siglo XVI que seguramente son del San Lesmes, pero nunca se llegó a confirmar, ¿no? Es un caso más de tantos y tantos que hubo, tantas expediciones que zarparon rumbo al Pacífico, rumbo a Asia, y nunca más se supo de ellas, ¿no? Por tanto, yo creo que España les debe algo, ¿no? No solamente a los que llegaron, sino a los que no llegaron también. Y por tanto, pues es una pena que no rescatemos eso. Y se pueden hacer cosas, ¿no? Te decimos, no, nos han robado la cartera, no los ingleses. Bueno, ¿y los españoles qué hacemos, no? Bueno, pues también yo creo que se pueden hacer cosas. Algo hace el Instituto Cervantes, ¿no? Pero se pueden hacer más cosas para rescatar ese pasado, digamos, impresionante que tiene España en los orígenes del Pacífico, ¿no? Y de Asia, ¿no? Pensar que hay una cuestión, ¿no? Porque es increíble cómo esconden las cosas, ¿no? Yo no he estado en Filipinas, pero sí que estuve no hace mucho tiempo en San Antonio, y allí, bueno, allí además no quieren hablar español porque ellos se identifican con el inglés y tal, pero al final había restos de españoles por todos sitios, bueno, la misión, tal. La catedral no de San Fernando, pero San Fernando San Fernando Rey de Sevilla, San Fernando de Sevilla. Ah, vale. Oye, esa lápida que está ahí con nombre español, sí, eso fue un caído del siglo XVII. O sea, estaba San Antonio, aparte del nombre, por supuesto, estaba todo lleno de vestigios españoles, que ellos un poco lo tienen ahí como que no está la catedral, pero ¿cómo se llama? San Fernando. Pero ¿y San Fernando? Sí, ¿no? San Fernando, el conquistador de Sevilla. Bueno, pues todo así, ¿no? Pero al final es todo como medio escondido, pero están ahí. O sea, yo creo que, bueno, que España, de alguna forma, algo podríamos hacer para rescatar todo esto, pues sí, y para dar a conocer, sobre todo, no ya a la propia población española, que es ignorante en general. Totalmente ignorante. Yo creo que muchos están aquí descubriendo, vamos, un auténtico nuevo mundo, ¿no? Sí, tenía también una pregunta, Juan G, que me ha levantado antes la mano. Quisiera hacer una pregunta tanto a Esteban, a Carlos Jesús como a José Sevilla. Es que tengo una duda realmente si es historia o leyenda cuando el Cano realmente toma la decisión de seguir hacia el Atlántico. Evidentemente no puede parar en ningún puerto portugués porque lo detienen y lo votarían, ¿no? O por en la cárcel. Él realmente, eso que se dice que él hizo puerto en algún sitio y engañó a los portugueses, se habla de la isla Cabo Verde o si habla de la zona de Angola. Es verdad, porque realmente
sin provisiones, sin poder, digamos, coger agua en ningún sitio, prácticamente desde las Molucas o de las Filipinas hasta San Lucas Barrameda, porque ni siquiera pasó por las Canarias, porque había barcos portugueses que estaban realmente como en patrulla, ¿no? O sea, que tuvo suerte en deslizarse por ahí, pero realmente es verdad, eso siguió o realmente paró y engañó a algún puerto portugués diciendo que era otra expedición perdida, porque realmente es que yo creo que tuvo que ser, es que prácticamente imposible que sin repostar llegara desde las Molucas hasta Cádiz. Bueno, yo creo que eso prácticamente es una cosa que no es una hipótesis, sino que está verificado. Él no tocó en puertos portugueses pensando que iba a ser detenido, pero a la altura de Cabo Verde ya sí, en Cabo Verde ya sí que entró porque no tenía agua y ya era o entrar o morir de inanición, con lo cual en Cabo Verde sí que entran, no le dicen de dónde vienen a los portugueses, pero los portugueses ven que en las bodegas tienen clavos. Hay clavos, vienen de Asia, por tanto vienen de nuestro territorio y los detienen, ¿no? Ahí sí que los detienen. Y lo que pasa es que después el Cano se escapa con otros 18 y 13 se quedan allí cautivos. Salen 19, el Cano y 18. Uno muere por el camino y llegan 18. Al final llega el Cano con 17 porque uno murió en el trayecto de Cabo Verde a Sanlúcar de Barrameda. Y los otros 13, años más tarde, bastante tiempo después, algunos de ellos llegaron a Sevilla, ¿no? Pero efectivamente él está sin tocar en una auténtica machada, ¿no? La ruta, hay que tener en cuenta que estamos hablando de rutas, pues que duran como la que hacía el Galeón de Manila, 3 y 4 meses en la ida, y en la vuelta a América, pues hasta 5 y 6 meses, estamos hablando de medio año, ¿no? O sea, eran rutas verdaderamente largas donde desarrollaban enfermedades, de ahí que llegaran, pues los que llegaron, ¿no? Muy pocas, una parte muy pequeña de la tripulación. Pero efectivamente los portugueses estaban al quite y no iban a tolerar que un barco español estuviese en su territorio. Y en Cabo Verde lo pagaron, ¿no? Que los detuvieron a todos, ¿no? Y se quedaron 13 allí retenidos, ¿no? Por tanto, pero pudieron Esteban, salvar la carga entera cuando se escaparon. Se escaparon y salvaron la carga porque, de hecho, el clavo que llevaban en la bodega le sirvió para pagar toda la expedición y aún así le quedaron 300.000 maravedís de más. O sea, que valía tanto el clavo que solamente, y llegó un barco solo, pues solamente eso pagaron todo el coste de la expedición y tuvieron un beneficio de 300 y pico mil maravedís de ese clavo que consiguieron rescatar. Pero vamos, se salvaron por tabla porque burlaron a los portugueses y se consiguieron escapar 19. Pero los portugueses estaban dispuestos a retenerlos allí porque habían violentado su territorio, ¿no? Bueno, de hecho, la otra expedición, los dos barcos, recordar que los dos barcos que quedaban, la nao Trinidad y la nao Victoria, creo que era... no, la Victoria viene, la Trinidad. La Victoria vuelve, la Trinidad. Sí, la Victoria es la que vuelve. Trinidad, digamos, vuelve para la parte americana, para volver, digamos, por donde han venido. Y es cuando ahí los portugueses lo detienen, ¿no? Sí, porque no es capaz de encontrar el camino de vuelta y al final, bueno, pues aportan y lo pillan los portugueses, ¿no? Y también lo retienen. Y alguno va a llegar a Sevilla como 7, 8, 9 años después. O sea que también son detenidos por los portugueses. Los portugueses ahí no querían tonterías con lo que era suyo. Claro. Y finalmente Carlos V va a renunciar a eso. En el Tratado de Zaragoza de 1529 renuncia definitivamente a las Islas Molucas, bueno, primero porque interpreta que España puede hacer poco allí, porque no tiene todavía el viaje de vuelta a América y no puede ir por África, y en segundo lugar se había casado con Isabel de Portugal y tampoco quería agraviar demasiado a su cuñado, ¿no? Un poco por esa circunstancia España ahí abandona y lo va a retomar un poco todo a partir de 1565, eso sí, claro. Carlos. Sí, a raíz de lo que comentaba antes de Francisco de Ose, es tanto lo que hemos pateado en nuestra propia historia, que el paso de Ose lo llamamos paso de Drake, cuando Drake fue el que vino el tercero, el cuarto, que es el paso de Ose, se encuentra entre las islas de la Antártida y Tierra del Fuego. Por ahí pasó Francisco de Ose y se comprobó porque en el Museo Nacional de Nueva Zelanda se encuentra una campana, parte de un yelmo español y una espada del siglo XVI que atestiguan que allí llegó alguna expedición y se cree que fue la expedición de la San Lesme. También hay los portugueses, aunque aquello no lo contaron,
los portugueses, por lo visto, que merodeaban por la zona, sobre todo porque hubo como habían pillado a españoles llegando a Australia, lo habían capturado y le habían robado todo lo que era la información bajo tortura, y que luego ellos lo trataron, se lo vendieron a los franceses y los franceses a los ingleses. Esa era una de las hipótesis para poder ver cómo los ingleses luego van a tiro hecho buscando unas tierras que se habían descubierto, pero bueno, ahí estaba la San Lesme. Pasaron por donde es el punto Nemo, o sea, fueron en línea recta hacia Nueva Zelanda. De milagro llegaron allí para poder crear una tribu de raza blanca. Y piénsenlo, salido sin agua, sin comida, 6 meses subiendo por la costa africana, pensando que te van a pillar los portugueses porque estaban patrullando el Golfo de Guinea, porque era su principal fuente de riqueza, y llegan 18, ¿no? Yo creo que así fue cuando, claro, cuando se bajaron aquella gente, pues prácticamente pensaron que eran Walking Dead, o sea, zombies, muertos vivientes, sacos de huesos que contaron pues una gesta que vuelvo a repetir, que estamos celebrando el 500 aniversario y que ha pasado sin pena ni gloria. Y lo digo porque Tenerife fue uno de los puntos donde partió esa expedición. Y aquí, pues... Es increíble, ¿no? Sí, ¿Esto por qué pasa así, no? Pues es una cuestión que merecería un programa entero analizar cómo se trata de destruir la herencia española en el mundo. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, la última gran para mí tontería es que se va a sustituir el nombre de la isla de Pascua, se le va a empezar a llamar oficialmente Rapa Nui. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido, o cómo se está produciendo una hispanofobia absoluta como elemento integrador de políticas populistas en toda Hispanoamérica o Iberoamérica, para tratar de buscar un cierto enemigo común y entroncar con un populismo de una historia indigenista rosa, que si bien la historia de España no es una historia rosa, sí es una historia, a mi juicio, con más luces que sombras. Pero somos internacionalmente una potencia cultural y que no interesa a determinados grandes sectores mundiales que se mantenga, y que por otro lado la herencia española tiene un peso específico y que en toda Iberoamérica podría ser un revulsivo para tratar de que todas estas naciones despegasen, cosa que no se ha producido. Cuando uno viaja ahora mismo por Iberoamérica y te echan la culpa, en México, por ejemplo, hace poco hablaba con un mexicano, no, es que claro, es que España, y digo, oye, que os independizasteis en 1815 y estáis peor ahora que cuando formabais parte del imperio, y las poblaciones indígenas, por ejemplo, como bien dice Carlos Jesús, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los problemas con los indígenas del sur de Estados Unidos y en toda la frontera mexicana empiezan desde que se va a España. Los apaches, por ejemplo, hablaban castellano, Jerónimo hablaba español, era católico, y había un tratado de paz con los apaches y con los comanches que duró prácticamente 200 años, más allá de pequeños incidentes de bandas de ladrones. Es decir, es cuando avanza todo el mundo anglosajón cuando se produce el pisoteo a estas culturas indígenas en Estados Unidos, y en la misma Argentina, por ejemplo, el gran genocidio de la población indígena se produce a partir de 1850 y 1860, cuando España ya no llevaba allí más de 40 años. Es decir, y sin embargo se nos culpa a los españoles de todo, ¿no? Yo siempre es un proyecto a largo plazo. En Argentina, también en México, ¿no? Los yaquis en el siglo XIX, ¿no? Y tampoco los que exterminaron, ¿no? O sea que realmente, bueno, pues yo siempre sí. Yo siempre suelo dar un dato. 300 años no hubo ningún conflicto armado en América. En Iberoamérica, o sea, en lo que fue Hispanoamérica, no hubo conflictos armados, más allá de la conquista. Después de la conquista no hubo enfrentamientos ni guerra hasta que España deja el continente,
se crea el mosaico de países iberoamericanos y empiezan todos a reclamar por tierra, ¿no? Desde la guerra de la frontera Perú-Chile hasta el gran desastre demográfico para Paraguay, que fue la guerra del Gran Chaco. Todas esas guerras, o sea, el hecho de los conflictos armados, el hecho de que a los indígenas, bueno, de hecho, en los ejércitos realistas luchando contra la independencia eran mayoritariamente indígenas, porque sabían que desde el momento que el rey se fuera, el poder regulador de la corona se fuera de América, sabían que iban a caer, y así fue, porque les quitaron sus tierras, los desplazaron, y a los que no podían desplazar los exterminaron. A mí cuando me da gracia cuando algún argentino te viene a decirte que fuimos genocidas, cuando ellos trajeron a verdaderas oleadas de alemanes y de centroeuropeos para echar la frontera hacia abajo a costa de los indígenas alemanes, de los indígenas argentinos. No hubo conflicto en 300 años que estuvo España allí. Iberoamérica prosperó y de hecho eran los lugares más ricos del mundo. El virreinato de Nueva España, el virreinato del Mar de la Plata estaba despuntando para convertirse en la locomotora de la economía española, y en lo que dice José Sevilla, en apenas 150 años han caído en algunos países a ser verdaderos estados fallidos y un desastre monumental. Juan G. tenía una pregunta. Sí, no, sobre el tema ya te hago después la pregunta. Más que tienes que ver solamente si tú comparas una colonia anglosajona, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, con el desastre social, estructural que tiene desde México hasta Tierra del Fuego. Eso fue gracias a la independencia, entre comillas, y de que los caciques se quedaron con el poder. O sea, realmente fue al irse la corona cuando empezaron todas las injusticias a comerciar, a hacerse millonarios unos pocos en esas tierras, y no hubo un desarrollo, social y económico como ha habido, repito, pues en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Australia. Es que está claro el tema, ¿no? O sea, que la estructura, caciquil se mantuvo, pero sin justicia. Y ahora pues está derivando en un populismo exagerado, y si no en un narcoestado, que es peor. Evidentemente yo creo que está, ahí la prueba. Pero también quería, aportar y dando una vuelta al tema de la presencia española en los mares del sur, es esa expedición que creo que es muy desconocida, que es una expedición científica, que fue la de Malaspina, que realmente creo que fue realmente pionera y también dio la vuelta prácticamente al mundo, pero que prácticamente es desconocida, entre otras cosas, porque cuando vino a España, como él era liberal, acabó en la cárcel, ¿no? Pero creo que fue pionera en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en historia natural, en nuevas especies. Creo que fue realmente también algo un hito muy, muy importante, ¿no? O la de la viruela. O la de Balmi, sí. La viruela también. A raíz de lo que comentaba, lo digo como canarios, no sé, sabes que una gran parte del discurso del independentismo en Canarias es el hecho, hubo una gran pintada por fuera de la Universidad de La Laguna, que estuvo muchos años, que es una famosa frase, que fue Canarias cometió 2 errores: no dejar entrar a Nelson y dejar salir a Franco. Estaba en grande. Pero cuando te hablan aquí, muy cerca de donde yo vivo, están los monumentos de la defensa de Santa Cruz de Tenerife contra Nelson, y claro, te explican, no, ¿por qué no dejamos entrar a los ingleses? Y es muy fácil, es preguntarle, bueno, ¿qué colonia quiere ser? ¿Quiere ser una colonia como Estados Unidos, en Australia o Nueva Zelanda, donde los que mandan son rubios? Porque es muy fácil. Coge la selección de México y la selección de Australia, tú le quitas a la México, le pones la camisa española, y a la de Australia le pones la camisa de la que quieras, la alemana, la de Noruega, la sueca, la inglesa. Dime a ver quién pasa por española y la mexicana. A lo mejor 1 o 2, porque todos tienen rasgos indígenas. Y entonces yo le explico que fuera, si vamos a ser como los Estados Unidos, ninguno de nosotros estaría. Yo, que soy moreno con los ojos castaños,
no existiría, seríamos otra cosa. ¿Qué queremos ser? ¿Como Nigeria? Porque Nigeria también fue una colonia inglesa, porque solo nos fijamos en las colonias ahí. ¿Qué queremos ser? ¿Como las Bahamas o las Bermudas? Con gente de muchos lados, de una mezcolanza y sin ningún tipo de arraigo, porque desde hace 100 años no hay ninguna historia. Esa es la historia. Le digo, aparte, por nuestros antepasados que defendieron y no quisieron ser ingleses, no hay que insultar a esa gente. Ellos no quisieron ir y lucharon. Pues eso, te digo, eso pasa en Canarias, pero es que esto es extrapolable a cualquier punto de Latinoamérica. Explicarle, sí, vale. Le digo, ¿quiénes son los que mandan en Estados Unidos? Allí no mandan los indígenas norteamericanos, los exterminaron. Desde que se fue a España, cayeron en regiones hasta un 95%. Desaparecieron, ya los erradicaron, pero como a la mala hierba. Y eso pasó en México, ¿no? En México tú ves ahora mismo cualquier serie o cualquier película y ves una multiculturalidad gracias al mestizaje. Aquí en Canarias, nosotros no somos descendientes de los guanches. Sí, tenemos una gran parte, pero nosotros somos el fruto de una mezcolanza de pueblos, y el original, con muchos pueblos de Europa. Y eso son lo que es la Canarias actual. Canarias se sustenta después de la conquista, en el siglo XV, al igual que América. Y lo digo porque este discurso hay mucha gente que te lo pregunta y te lo machaca, ¿no? Y es eso, hay que contestar de estas maneras, ¿no? ¿Qué colonia tipo querías que ser? ¿De Estados Unidos, donde se radica la población local, o quieres ser Nigeria? ¿O la India? Hay una cosa... Pasa igual, momento, Carlos, pasa también igual en Menorca. Menorca, sabes que estuvo cerca de 80 años bajo dominio inglés por el Tratado de Utrecht. Y ahora hay una minoría independentista que quieren volver a ser ingleses. Que ojalá hubiéramos sido, digamos, ingleses, y yo pensaba, pues estaríais como si fuera Jamaica, evidentemente. Aquellos tienen esa forma de ver las cosas así, pero bueno, allá ellos, ¿no? Hay una cosa que recomiendo si alguien va a Tenerife y contrata los servicios de Carlos como guía. Carlos hace una cosa realmente interesante para poner la humildad a los británicos, que es que acaba su visita a la isla Tenerife enseñándoles el cañón que le voló la pierna a Nelson. Entonces, para que se vayan ya, finalicen la visita turística convenientemente ilustrado de lo que les esperaba allí. Pero has usado una palabra que es una de las grandes bases de todo lo que está hablando, que es la palabra Latinoamérica. La palabra Latinoamérica jamás existió hasta mitad del siglo XIX. Se hablaba de Iberoamérica, se hablaba del imperio, se hablaba de los virreinatos, se hablaba de lo que sea. La palabra Latinoamérica la inventan los franceses para justificar su intervención durante la época de Maximiliano y tratar de vender que han tenido unos derechos y una participación en toda América. Pero podemos hablar, lo correcto es hablar de Iberoamérica o del mundo ibérico, incluso incluyendo a las Filipinas, pero no el término latinoamericano. El término latinoamericano, que lamentablemente es el que se ha popularizado, es una traspolación de los intereses políticos franceses durante el tema de la toma mexicana. Y volviendo al Pacífico, no tenemos que olvidar que España mantiene una actuación en el Pacífico hasta mitad del siglo XIX, con la expedición de Prim, expedición franco-española a la Conchinchina, de la cual España se retira abandonando a sus tropas allí, de mala manera, que pasan un montón de calamidades, y que en última instancia va a dar lugar al imperio colonial francés en Vietnam durante prácticamente 150 años. O sea, que hemos estado hasta casi en el último momento expandiéndonos por el Pacífico, aunque la intervención en la Conchinchina fue en respuesta al asesinato de unos misioneros en esos territorios, ¿no? Pero que el Pacífico fue el gran lago español y que la posición española durante un montón de siglos fue la de potencia dominante y que permitió la modernización del mundo, eso no tenemos que olvidarlo. De hecho, ahora mismo está circulando
un magnífico documental que se llama La primera globalización y que debería de ser de obligado visionado en los colegios, donde se explica todo esto con todo lujo de detalles y se habla desde las Filipinas, el comercio con China, la creación de las universidades en América, y es un tema del cual todos los españoles deberíamos estar profundamente orgullosos, con sus luces y sus sombras, todo hay que decirlo, pero que debería ser un elemento de orgullo y de integración nuestro de cara al futuro. Pues amigos, queda ya muy poco para que terminemos este programa. Y yo no sé si quedan algunas preguntas en el tintero. José Sevilla, Juan G. Caparrós, Carlos Jesús, ¿tienes alguna cuestión, algo más que decir? Bueno, como recoge Carlos Canales en varios de sus libros, en la zona de Vancouver, los indios Nanuk que están por allí, bueno, una tribu de indios, cantan Mambrufo a la guerra, porque fueron enseñados por tropas españolas. Cuando se enteran de, hay noticias de que balleneros rusos están merodeando la tierra de Alaska, y para que no bajaran a territorio, por lo mismo, no había suficiente tropa para poder defender la costa pacífica, se lanzan para tomar Alaska. Alaska fue española, se tomó en nombre del rey, por un grupo de un regimiento de montaña de catalán, que fueron las órdenes en catalán, y se iza la bandera delante de aquellos bayaneros. Y no hay que olvidar que los topónimos más al norte españoles que existen, por ejemplo, son el estrecho de Valdés, está por allí, y no me acuerdo ahora. ¿Sí? La península de Valdés. La península de Valdés, sí, y Córdoba también está por allí, y eso también daba pues argumento de que España tenía una presencia total en el Pacífico, llegaba a todos lados. Hoy se olvida, hoy pensamos que Alaska llegaron los americanos o tal, pero fue española, y ahora repito, la palabra Oregón, ese estado, fue española, y allí hubo presencia. No se quedaron porque aquello muy lluvioso, muy frío, tampoco se habitó la parte más cálida del California, pero ahí estábamos. José. Nada, invitar nuevamente a los españoles, a nuestros conciudadanos, a que relean con cariño la historia de España. En lo que ha dicho Carlos hay una curiosidad. Cuando llega un barco ruso a territorio español de Alaska, había una pequeña guarnición española que trataba de hacerles entender que tenían que irse de allí. Y como los españoles el ruso no lo dominamos mucho, la única solución que hubo fue entre el sacerdote que tenía la guarnición y un pope ortodoxo que llevaban en el barco, y que se pudieron entender en latín. De tal manera que fue, volviendo nuevamente a nuestro denostado latín, el elemento de comunicación entre los rusos y los españoles allí bien avanzado el siglo XVIII, en una tierra perdida de Alaska. Pero, por supuesto, agradecer a Esteban y a Carlos esta lección que nos han dado de una historia que lamentablemente nuestros políticos quieren que las jóvenes generaciones no conozcan más allá por el cine, de tal manera que la versión que da el cine americano y que dan las series españolas, pues hemos de decir pues que deja muchísimo que desear, y que se aleja en gran medida de la realidad. Efectivamente. Hombre, levantan algo, ¿no? La curiosidad por esta historia, que imagino que si luego investigan un poquito más, pues se darán cuenta de que no, lo que tú dices, de que, en fin, dista mucho de ser lo que lo real, ¿no? Juan G. No, yo realmente también voy a contar una pequeña, digamos, anécdota de que realmente la famosa película, y todo el mundo que la ha visto, Master and Commander, todo el mundo piensa que está, digamos, inspirada en la vida de Nelson, ¿no? O sea, eso está inspirada, dicho por el guionista, en nuestro Blas de Lezo. O sea, es decir, que ellos cambian la historia e incluso la usurpan con alguien que realmente... Porque recordemos que la película, digamos, comienza con un grumete que le hieren en la pierna, y directamente se la digamos, cierran, ¿no? O
sea, eso fue Blas de Lezo que lo que le pasó. O sea, que es que ellos usurpan eso para, digamos, engrandecerse, cuando realmente Blas de Lezo, pues casi nadie lo conoce aquí. Últimamente lo están conociendo algo. Y realmente, vuelvo a decir, no ha habido epopeya, quizás si digamos comparamos con la conquista a la Luna, de que fue la vuelta al mundo que comenzó Magallanes y, digamos, terminó Elcano. Esto no ha habido otro igual, porque iban prácticamente a ciegas. Y el cascarón que está, y me dirá, digamos, Esteban, en el puerto de Sevilla, que creo que es una réplica de la nao Victoria o Trinidad, creo es que es muy pequeña, y que uno se mete allí. Realmente, cuando uno ve una ola mismamente en una playa de Cádiz, asusta pensar lo que esa gente tuvo que pasar, ¿no? ¿Qué dirías, Esteban, a los oyentes, espectadores que nos están escuchando y viendo acerca de todo esto que estamos hablando, ¿no? De que tienen que tomar más conciencia, ¿no?, acerca de quién fue España como país en una época en la que el Pacífico, fue un descubrimiento enorme, ¿no?, sin lugar a dudas. Solamente, Fernando, el nombre de Pacífico creo que es español también. Se llama Pacífico porque lo pusieron los españoles ese nombre. Bueno, y yo como última idea, y tampoco quiero insistir mucho más ni explayarme mucho más, porque yo creo que ya es un programa bastante amplio, pues yo creo que hay que hacer cosas, yo creo que se deben hacer cosas por parte del propio gobierno español, pero también es importante cualquier granito de arena que se pueda aportar, y yo creo que, aquí está nuestro granito de arena desde nuestro programa, aquí desde el Candelabro, que es importante, pues tertulias como esta, donde abiertamente y sin tapujos hablamos de historia, pues puedan llegar a calar entre las personas, ¿no? Yo creo que, que es importante este tipo de programas para concienciarnos de esa historia que tenemos. Como ya digo, que yo no soy en absoluto Rosa Legendario, ¿no? Con las luces y con las muchas sombras de nuestra historia, pero nuestra historia es esta y aquí la estamos contando. Pues muchísimas gracias, Esteban Mira Caballos, por tenerte aquí esta noche. Ha sido un auténtico honor el que estés aquí con nosotros. Carlos Jesús Pérez Simancas, igualmente. Y José Sevilla, Juan G. Caparrós. Y nada, amigos, solo queda recordar a los radioyentes y espectadores que pueden contactarnos. Lo pueden hacer a través de nuestros grupos en Facebook, en Twitter, en fin, es muy fácil en nuestras redes sociales contactar con nosotros y os vamos a contestar siempre. También podéis darle a like y os podéis suscribir en YouTube, en iVoox, y os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Lo dicho, amigos, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en el Candelabro a medianoche, en Azul FM Radio, en YouTube, en iVoox. Y lo dicho, un auténtico placer el volveros a ver aquí en el Candelabro. Hasta pronto, chao. Hasta pronto. Слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту і військових
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.